Bien, ahora sí. Bueno, de asma. ¿Quedó alguna duda? ¿No hay dudas? Con respecto al asma, asumo que no. Cri cri, dice Evelyn. Bien, con respecto a hipertensión, no a los fármacos, con respecto a hipertensión, ¿quedó alguna duda? O sea, la fisiopatología, por qué se producía. ¿Tampoco? Vamos, esos son mis alumnos que no tienen dudas, me encanta. Bueno, ¿quieren que veamos un poquitito el apuntecito que yo les mandé con respecto a los fármacos antihipertensivos? ¿Mm? Que era un poquitito lo que nos había quedado, ¿eh? Entonces, vamos a ver eso. Bien, ¿se ve bien ahí la pantalla que estoy compartiendo? Es Sí. lo mismo, esto es lo mismo que yo les mandé a ustedes. Es el mismo archivo. Básicamente, primero que nada, por eso les pongo conceptos a recordar. Que la presión arterial era igual a la frecuencia cardíaca por la resistencia periférica. ¿eh? Que la presión arterial está dada por dos factores, la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. Y que cuando uno aumenta, cualquiera de los dos aumenta, me aumentaba la presión arterial. Con la diferencia que el aumento de la frecuencia cardíaca podía ser algo fisiológico y transitorio. Con lo cual, si era transitorio, si era fisiológico, como en el caso de que estuviéramos haciendo ejercicio o ante una emoción, que la frecuencia cardíaca aumenta, una vez que disminuye la presión arterial y no puedo hablar que sea hipertensión arterial. Un aumento aislado de presión arterial no significa que sea hipertensión. Recuerden que para que yo pueda decir que es hipertensión, tiene que estar aumentada en forma constante. En el caso de que aumente la frecuencia cardíaca por ejercicio, o por una emoción, o por una chinche, o por lo que sea, una vez que eso pasó, la frecuencia cardíaca baja y chopicho. No quiere decir que la persona sea hipertensa. Pero ¿qué pasa con la resistencia periférica? Habíamos visto que la resistencia periférica podía aumentar por dos motivos. O por disminución del calibre de los vasos, que lo más frecuente era el depósito de colesterol en las arterias, era como que estaban ahí medio tapadas, que era que lo habíamos visto, que lo podíamos comparar con la manguera que apretábamos, y que ahí no tenía demasiadas estrategias farmacológicas para sacar todo eso. Sí tengo estrategias farmacológicas para impedir que siga aumentando ese depósito de colesterol y que la arteria se tape del todo. Pero una vez que ya está medio tapada, no hay una estrategia farmacológica que me lo disuelva, que me lo saque. Entonces, en ese punto es poco lo que se puede hacer. El otro motivo por el cual también aumentaba la resistencia periférica era por el aumento de volumen. Que era como si nosotros abriéramos la canilla mucho más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, lo habíamos comparado con la canilla abierta del todo?
obviamente el agua salía con muchísimo más presión. Ahí sí tengo un montón de fármacos para poder disminuir la resistencia periférica. Muchos de los fármacos, y yo les diría que la gran mayoría de los fármacos que se utilizan para el tratamiento de la hipertensión actúan ahí, en esa parte. Si se produce un aumento de volumen, ¿qué hago? ¿Qué hacen con la canilla cuando sale con mucha agua, con mucha presión el agua? ¿Verdad? La cierro. Bien, precisamente en el tratamiento de la hipertensión voy a tratar de hacer eso, tratar de cerrar la canilla. Como no puedo cerrar la canilla, porque en realidad no es una canilla que... Esperen, me enredé con el cable. Como en realidad no puedo cerrar la canilla, porque no es que me aumentó porque abrí demasiado la canilla, sí puedo hacer que sacar mayor cantidad de agua, por decirlo de alguna manera. Uno de los fármacos que más se utiliza precisamente para disminuir el volumen son los diuréticos. Los diuréticos aumentan el volumen urinario, hacen que se haga más pis y se llevan ese exceso de volumen que hay, y encima de paso también se llevan un poquitito de la sal, del sodio, que es el enemigo número 1 de la hipertensión, y que es precisamente el responsable de que haya este exceso de líquido. Bien, pero ¿qué pasa con los diuréticos? Tienen un par de problemitas con los cuales obviamente es bastante o sea, que no se pueden usar. Uno de los problemas principales es que en pacientes diabéticos no se pueden usar. ¿Por qué? Porque también aumenta la glicemia. Y al aumentar la glicemia en un paciente que es diabético no lo puede usar. El otro problema que suelen tener los diuréticos es que otro de los efectos adversos bastante importantes es que suelen provocar impotencia. Y convengamos que los muchachos no van a querer usar ese fármaco. Y por lo general suele ser uno de los motivos de abandono del tratamiento. Perdón, profe, ¿cuáles fármacos que no escuché? Los diuréticos. Diuréticos. Los diuréticos, sí. ¿Y qué era que produce? Porque no escuché en los hombres, no sé qué. Perdón, estaba leyendo el chat. Perdón, que no te había escuchado. Repetime la pregu. Uno de los efectos adversos, el segundo que dijiste, ¿cuál era? Impotencia. Ah, listo, gracias. Impotencia. Y sí, glicemia y glucemia es lo mismo. Al producir impotencia, obviamente, los varones lo van a dejar de tomar. Y es uno de los motivos más frecuentes de abandono de tratamiento. Abandonan el tratamiento. Y si un paciente hipertenso abandona el tratamiento, ¿qué pasará? André, abrime el micrófono, mi vida, que te veo ahí moviendo los labios. Le puede hacer peor, puede volver con más fuerza la presión, subir más. No necesariamente tiene que volver con más fuerza, pero sube. No, sube nuevamente la presión. Claro, vuelve a subir la presión. Y precisamente el otro motivo más frecuente de abandono del tratamiento es pensar que la persona está curada. Si yo me tomo la presión y la tengo bien, ¿para qué voy a seguir tomando estos remedios? Porque gracias a esos remedios tengo bien porque estoy tomando. Claro, regula la presión. Claro, porque gracias a los medicamentos. Gracias a esos remedios que estás tomando tenés la presión bien. Si los dejás de tomar, va obviamente a subir de nuevo. Es como cuando tengo frío.
Tengo frío, me pongo un pullover. Listo, ya no tengo más frío. Quiere decir que ahora no voy a tener frío, me saco el pullover. No, voy a tener frío de nuevo porque me saqué el abrigo. ¿Eh? Para no seguir teniendo frío, tengo que seguir teniendo puesto el pullover. Bien. Entonces, obviamente, no va, los diuréticos, al tener estos efectos adversos, si bien para bajar la presión son buenísimos, pero tienen este problema. No se lo puedo dar a un diabético, a un hombre joven, tampoco se lo puedo dar porque me va a abandonar el tratamiento. Pero a un viejito de 80 años, ¿le puedo dar un diurético? Hay que ver lo que quiere el viejito, ¿no? A una mujer, ¿le puedo dar un diurético? ¿Qué opinan? Sí. ¿A una mujer de 60, profe? Que sí. Porque mi mamá estaba tomando el Anafil, pero ahora le dieron los diuréticos. Y ella no tiene problema de azúcar, por ejemplo, pero ahora esto me hace dudar y digo, ¿y ahora? Y si no tiene problema, ¿por qué no se lo No, va a dar? no tiene problemas de Diabetes azúcar. sí se puede. Entonces, ¿por qué no se lo voy a dar? Hay que tener ese cuidadito, no en diabéticos, no en varones jóvenes. En una mujer no hay ningún problema, en una mujer que no tenga ningún problema con la glicemia, no hay problema. En un viejito de 80 años, que no sé, a lo mejor, fíjense, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El médico el de Cormillot. Miren, Sí, que fue papá. ¿Ya nació? Bien. Bueno. Ahora, así como les había dicho, que acá veo que también me había olvidado esta parte, que hay un apartadito, que la disminución del calibre de los vasos, ya sea por vasoconstricción o por depósitos de placas de colesterol en su interior, piripipí, que son... Ahora, a una persona que tiene hipertensión, ¿a ustedes se les ocurriría darle un fármaco que produzca vasoconstricción? ¿Le apretaría más los vasos sanguíneos? Ya tiene hipertensión. No. Y no, porque No. ya le cuesta Bien. la circulación de la sangre, la fuerza, y con los vasos más pequeños, peor. Exactamente. No, yo no le di ningún vasoconstrictor, le di un antigripal. Un Cura Plus le di. Vieron que en esta época del año el Cura Plus sirve para todo, ¿no? Ay, sí, la milagrosa, dicen. Bueno, si ustedes le dan un Cura Plus a un hipertenso, le van a estar haciendo un lío bárbaro. ¿Por qué? Porque entre toda la mezcla de cosas que tiene o pseudoefedrina o fenilefrina. Profe, ¿puedes escribirlas Dale. en el chat? Están Por fin. ahí en el apuntecito, están, Bueno. Sí, ahí estoy leyendo, sí. Gracias. Tienen pseudoefedrina o fenilefrina, que son fármacos que se los denomina descongestivos. ¿Qué es un descongestivo? Precisamente un fármaco que se utiliza para destapar la nariz. ¿Por qué? Cuando terminen la clase, vayan al baño, agarren la linterna del celular, pónganse así delante del espejo y ilumínense para ver
Ahí adentro hay como unas almohadillitas, adentro de la nariz. Esas almohadillitas se llaman cornetes. Cuando están inflamados, cuando están congestionados, se hinchan y se tapa la nariz, con lo cual yo no puedo respirar. Esa congestión nasal se produce por vasodilatación. Los vasos sanguíneos que están en esa zona, en esas almohadillitas que se llaman cornetes, se hinchan. Todo eso es una zona que tiene lo que se denomina un tejido eréctil, que cuando se llena de sangre crece. No se rían porque es muy similar. Y se hincha y cuesta respirar. Entonces, ¿qué hago? Le doy un fármaco, pseudoefedrina, fenilefrina, que produce vasoconstricción. Hace que los vasos sanguíneos se cierren. Pero no producen vasoconstricción exclusivamente en ese lugar. No es que producen vasoconstricción únicamente acá en la nariz. Producen vasoconstricción en todo el cuerpo. Con lo cual, esa persona que tiene hipertensión, si yo le doy un vasoconstrictor, le estoy jorobando la vida. Puedo hacer que tenga una crisis hipertensiva. Lo mismo pasa con la ergotamina. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado cuando hablamos de la parte de AINES? Que era prácticamente exclusivo para el tratamiento de la migraña, que se producía específicamente por vasodilatación de los vasos cerebrales. Entonces los achicaba. Bueno, la ergotamina no es que solamente va a achicar los vasos cerebrales, va a achicar los vasos de todo el cuerpo. Con lo cual es riesgoso para cualquier persona que tiene hipertensión. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Ya que si yo agrando el tamaño de los vasos sanguíneos, la sangre va a transcurrir más tranquila, sin estar a presión. El problema son los efectos adversos que tienen este tipo de fármacos. Esas cosas que no queremos que ocurran. El efecto adverso más importante que suelen tener los vasodilatadores precisamente es la hipotensión. Que la presión baja tanto que la persona ni siquiera se puede parar. Porque en cuantito se para, ve todo negro, empiezan a ver estrellitas, se pueden caer, se pueden golpear, y es bastante embromado. Si bien no le va a pasar nada a la persona, no es que la hipotensión tiene, digamos, un problema grave así como la hipertensión, no va a dañar ningún órgano, pero la realidad es que precisamente pueden ocurrir accidentes, pueden ocurrir golpes, pueden ocurrir... Y aparte es un malestar bastante importante. Cualquiera de ustedes que haya tenido un bajón de presión ya sabe lo feo que es. Entonces una persona no puede estar todo el tiempo porque está tomando un fármaco para la presión que le esté bajando demasiado la presión todo el tiempo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo al paciente... esperen que hay preguntas en el chat. Antes de seguir con el resto de los fármacos, voy a ver qué es lo que hay ahí. No. Está bien, muy bien. Era la respuesta de que no le darían este tipo de fármacos a un... Sí, Francisco, buena pregunta la tuya. Sí, la nafazolina. La nafazolina. La nafazolina, las famosas gotitas para la nariz, hacen lo mismo, pero exclusivamente en la zona de la nariz. Pero tienen
y por eso tu vida es una lucha constante contra tus cornetes que producen vasodilatación de rebote, congestión de rebote. Cuando dejaste de usarlo, sácate. Y otra vez se te tapó la nariz y otra vez tenés que volver a usar las gotitas. Si no me equivoco, vos sos jovencito, Francisco, ¿no? Sí. Bien. Probá con una fenilefrina o con la pseudoefedrina. Va a tardar más tiempo en hacerte efecto, más tiempo en destaparte la nariz, pero va a durar más tiempo. Y encima... Yo me mandé... Sí. Pasa que yo ya me mandé 1000 cosas por la nariz y no se me destapan nunca. La tengo que operar. Y no. No. Precisamente por la congestión de rebote que producen. Como ya te digo, como vos sos jovencito, no creo que tengas problemas de hipertensión. Por las dudas, controlala antes. Pero precisamente con estos fármacos que se toman por boca, conseguís una buena vasoconstricción a nivel de la nariz. Tarda un ratito más. Viste que las gotitas vos te las ponés y es milagroso, se te destapa enseguida. Esta tarda en un ratito más, pero duran más tiempo. O sea, el efecto de la vasoconstricción dura bastante más tiempo y no tienen precisamente esa vasodilatación de rebote cuando las dejas de usar. Vos probá y después contame. Bueno, gracias. Bien. Vamos a volver a nuestro cosito. Profe, Sí. un poco me perdí. ¿Cuántos fármacos hasta ahora vimos de hipertensión? No, hasta ahora el único que vimos fue el de los diuréticos. ¿Y qué no darle? Ok. O sea, ¿por qué hice hincapié en esto? ¿Por qué hice hincapié en esto con respecto a los vasoconstrictores? Porque es algo muy frecuente. La gente no sabe que tiene precisamente un vasoconstrictor y al no saberlo se lo manda. Y para un paciente hipertenso puede ser muy embromado. Entonces, viene una persona a la farmacia a comprar Cura Plus o otra marca comercial es el Predual, que tienen más o menos lo mismo. El Predual es un poquito más barato. ¿Ustedes qué le preguntarían? Si tiene hipertensión. No sé. Exacto. Lo primero que le preguntaría, ¿la persona que va a tomar este medicamento es hipertensa? ¿Tiene la presión alta? ¿Toma algún medicamento para la presión? Yo no le diría del vamos si tiene hipertensión. Yo le preguntaría si toma algún remedio para la presión. ¿Por qué? Hay gente que ni siquiera sabe qué significa hipertensión. Si la persona me dice, sí, toma algo, no me acuerdo qué, o me dice, sí, toma tal cosa, yo, ¿qué le diría? Perdón, profe, ¿la pregunta cuál fue? Yo le pregunté a la persona que vino a comprar el Cura Plus, le pregunté si la persona que va a tomar ese medicamento toma algún remedio para la presión. Esa persona me contestó que sí, que toma remedios para la presión. Sí. ¿Qué le dirías ahora? Y que no se lo podría dar porque no lo va a ayudar, sino que lo va a empeorar. O que no se lo recomendás. Claro, no se lo recomendaría. No es compatible. Exacto. Y en ese caso, profe, ¿hay otra cosa para ayudarlo
Lo que hablábamos recién con Francisco. Las gotitas para la nariz. Andrés, se te corta el micro. Hace un ratito estabas con la imagen estática también. Muy simpática. Sí. Hace un ratito quedó tu cara con la imagen congelada, por lo menos estabas con una sonrisa muy, muy linda. En todo caso, escribilo, André. Bien, entonces, ya vimos que los diuréticos no estaban aconsejados para una persona que era diabética o para un hombre joven. ¿Pero qué hago si la persona tiene diabetes o es joven, que no lo voy a tratar? No, por suerte hay otras estrategias farmacológicas. Y ahí vienen precisamente, acá miren, acá les habla de los diuréticos, que el más usado es la hidroclorotiazida. Después están los IECA, que se llaman así, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Eso quiere decir IECA. La angiotensina no es otra cosa que una sustancia que porque en algún momento, por algún motivo, el volumen sanguíneo disminuyó, la angiotensina lo que hace es retener sodio y retener agua. La angiotensina se forma, digamos, por un precursor, vendría a ser como la materia prima, en la cual actúa un ayudador, un acelerante, que es precisamente esta, la enzima convertidora. Esto es un proceso químico, una cosa se transforma en otra y en el medio hay otra sustancia que hace que esta transformación de una cosa en otra sea mucho más rápido. Si yo le saco ese ayudador, esa reacción química no se va a producir. ¿Por qué? No se va a producir. Entonces, yo directamente lo que estoy haciendo es impedir que se produzca angiotensina, que era esta sustancia que me retenía sodio, y si me retenía sodio, me retenía agua. Y si me retenía sodio y agua, aumentaba muchísimo el volumen. Entonces, al yo impedir todo este mecanismo normal, que ocurre siempre, impido que siga aumentando el volumen. Y logro, en definitiva, que el volumen también disminuya. Con este fármaco también cierro la canilla. Un excelente antihipertensivo, los IECA, muy buenos antihipertensivos, todos, enalapril, captopril, lisinopril, topripil, tutupril, hay muchos, todos terminan en pril, también se le dice los priles, pero tienen un efecto adverso muy molesto, que suelen dar tos seca. Tos seca porque pica la garganta, pica acá, pica. Es algo similar a cuando, ¿vieron cuando se ahogan con saliva? ¿Nunca les pasó? O con un trago de mate, que empiezan a toser. Bueno, eso sin haberse, pasa lo mismo, pero sin haberse atragantado ni con saliva, ni con mate, ni con café, ni con ningún otro líquido. Hay una tos continua, molesta, la garganta que pica. Y si yo sé que la mayoría de la gente no sabe que le pasa por eso no lo dejan. Pero ocurre y muy frecuentemente.
No quiere decir que en todas las personas ocurra. Yo tomo enalapril de hace, no sé, más de 10 años y nunca me pasó. Mi marido tomó 3 veces enalapril y no lo aguantaba de la tos que tenía. Por la tos, ¿eh? El resto sí, porque es divino. Profe, Sí, yo con la cardióloga a mí me cambió el enalapril por la tos seca, pero me dio ahora amlodipina con valsartán. sí. Pero, ahí va, me hace edema en las piernas. Tengo como retención de líquido, que me dijo que no era retención de líquido. Pero ahora, ¿qué prefiero? ¿El edema o la tos? Está en vos. Pero, Igual, ¿cuál es peor? Digamos, o sea, consecuencia en el físico. no. Al cuerpo, digo. Los dos son excelentes antihipertensivos, que es del que vamos a hablar ahora. Ahora lo retomamos eso. Ahora lo retomamos. Este efecto adverso de la tos seca suele ser muy molesto, pero sirve los IECA. Yo les diría que es el antihipertensivo de elección para los diabéticos. ¿Por qué? Porque no tiene ningún efecto sobre la glicemia y también tiene un efecto a nivel renal, que no se preocupen ahora, que es bastante complejo, pero es como que, por decirlo de alguna manera, protege también al riñón. Y el diabético suele tener problemas con los riñones. Eso iba a preguntar, profe, perdón, ¿qué pasa Sí. con los riñones, con toda esa medicación, con esa medicación? ¿Cómo? Nada. No, suelen ser bastante seguros a nivel renal. Tanto el enalapril, o sea, los IECA, como los diuréticos, no suelen tener inconvenientes a nivel renal. Al menos... Tomar mucha agua, Mm, ¿no? sí, al menos que los riñones estén dañados de antes. Claro. Eso ya es otra historia. Y ahí ya lo tiene que manejar el médico y tratar que esto no es que únicamente ocurre con estos fármacos. Cuando ya hay un daño renal previo, lo tiene que manejar el médico para ver realmente qué dosis se utiliza, porque por lo general la dosis hay que disminuirla. Bien, el último grupo es los ARA2, que está el losartán, que es el que hablaba el otro día André, el valsartán, que era el que recién nombraba Karina, que no tienen ese efecto adverso de tos seca, que no tienen esa molestia, pero como por lo general suelen tener una tolerancia bastante grande, no tienen muchos efectos adversos, excepto como le pasa a Cari. Cari tuvo la mala suerte de ser una en 100.000 que justo le pasa eso. A veces suele haber edemas en los miembros inferiores. Edemas es la hinchazón de los pies, de las piernas. Y por último, están los fármacos que impiden que aumente la frecuencia cardíaca. Estos no suelen darse como medicamento único para el tratamiento de la hipertensión, sino que se utilizan como ayudantes de los otros. Las combinaciones. ¿Por qué? Porque si con disminuir la resistencia periférica no me alcanza, lo más lógico sería que yo tenga que aumentar la dosis.
Pero si yo aumento la dosis de ese fármaco que me disminuye la resistencia periférica, corro riesgos de aumentar los efectos adversos. Entonces, ¿qué hago? Trato de impedir que aumente la frecuencia cardíaca. Trato de impedir que aumente. Entonces, acá estoy atacando los dos lados de la ecuación. Estoy atacando a la resistencia periférica, estoy atacando a la frecuencia cardíaca, y ahí sí lo bajo en los dos, lo ayudo. Perdón, ¿de qué fármaco, profe, estamos hablando? De los fármacos que impiden el aumento de la frecuencia cardíaca, atenolol, carvedilol, y el que nombraste vos, ¿cuál era, Cari? Aparte del valsartán. Era amlopidina. La amlopidina. Impiden el aumento de frecuencia cardíaca. Exactamente. Bien. Impiden el aumento de la frecuencia cardíaca. Tanto el atenolol como el carvedilol lo que hacen es impedir que aumente la frecuencia cardíaca, tapando el lugar donde se une la adrenalina, que la adrenalina no hace otra cosa que aumentar la frecuencia cardíaca. Y al aumentar la frecuencia cardíaca, chácate, como pasaba en el ejercicio, como pasaba en las emociones. ¿Qué pasa? La amlodipina es otro tipo de fármaco, es un bloqueante cálcico. El calcio también actúa en la buena contracción de las células cardíacas. Y acá lo que estoy haciendo es impedir que actúe esto, entonces también va a bajar la frecuencia cardíaca, por mecanismos diferentes, pero lo mismo. A vos te dieron una combinación que el valsartán, en este caso, actúa sobre la resistencia periférica, y la amlodipina actúa sobre la frecuencia cardíaca. Entonces estoy combinando dos fármacos que actúan en lugares diferentes para no tener que aumentar la dosis del valsartán, que podría provocar mayores efectos adversos. Profe, Sí, ¿y por qué está contraindicado para un asmático entonces? tanto el atenolol como el carvedilol, porque precisamente aparte de bloquear, así como bloquean el corazón, los receptores para la adrenalina, que son los que aumentan la frecuencia cardíaca, la adrenalina a nivel bronquial, a nivel de los bronquios, produce broncodilatación. Y si yo los estoy tapando a los receptores de la adrenalina, que normalmente producen broncodilatación, y el salbutamol, el salmeterol, que son esos fármacos que habíamos visto precisamente para el tratamiento del asma, que eran broncodilatadores, estos fármacos los tapan y no van a hacer efecto. Entonces es lo mismo que no me estuviera aplicando nada. Por eso este tipo de fármacos están contraindicados en pacientes asmáticos. Ah, listo. Gracias, profe. No hay por qué. Bien. En el tratamiento de la hipertensión se suelen usar como mínimo un fármaco. Y siempre se empieza con un solo fármaco para después darme la posibilidad de ir agregando otras cosas. De ir agregando otras cosas si este solito no alcanza. Y en algunos casos, hasta 3 tipos de fármacos se utilizan. Todo va a depender del grado de hipertensión, de la respuesta al tratamiento,
de la adherencia al tratamiento y si la persona hace o no hace la dieta. ¿Se acuerdan que lo que primero habíamos dicho con respecto al tratamiento de la presión? ¿Qué era? Profe, ¿le puedo hacer otra consulta que nada que ver? Obvio. Comercial. ¿Cómo, André? Te seguís tildando. No, escribilo, Andrés, se traba todo. Ah, está bien, acá ya lo pusieron, el atenolol, carvedilol. Bien, ¿y quién era el que iba a hacer una consulta que nada que ver? ¿Dónde anda? Eso, André, perfecto, comer sin sal. Y no solamente comer sin sal, sino tratar de evitar todos los alimentos donde haya sal oculta. Profe, ¿puedo hacerle la consulta? Dale, Nicole. ¿Qué sería hidroclorotiazida? El diurético que más frecuentemente se utiliza en el tratamiento de la hipertensión. Ah, por eso mismo, porque te comento que estoy viendo la medicación de mi hermano y de mi papá, que ya dije que son los dos hipertensos. Por ejemplo, la de mi papá tiene las dos mezclada con enalapril y el otro tiene solo enalapril solamente. Ahora entiendo el porqué. Porque los dos disminuyen la resistencia periférica por mecanismos diferentes. Entonces, ¿qué hago? Si con una sola mano no me alcanza para cerrar la canilla, uso las dos manos para cerrar la canilla. ¿Se entiende más o menos? Por mecanismos diferentes, los dos hacen exactamente lo mismo. El de tu papá tiene la combinación y el de tu hermano es en enalapril solo. Tal cual. Sí. Obviamente. Obviamente tu papá es mayor que tu hermano. Es lógico, ¿no? Tiene como mínimo unos 20 años más. Sí. Aparte mi hermano tiene 15 años recién. 15 años y tiene que tomar enalapril. ¿Por qué tan jovencito? Porque se lo detectaron hará más o menos 3 años, porque es de herencia. Pobre. Sí, la verdad que sí, es como que ahora ya lo tiene asumido, pero al principio fue difícil porque es como que se sentía una persona enferma a la vez, ¿no? Pero bueno. Sí, y más a los 15 años. Imagínense que a los 12 de por sí, más chico todavía. Bien. Entonces, bueno, básicamente eso. De hipertensión, esto. Ahí, o sea, básicamente lo que vimos ahora es lo mismo que yo les mandé en el apuntecito. Nos queda ver todavía la parte de fármacos para la diabetes, pero son las 20:25. Hacemos el corte ahora, volvemos en 5 o 10. 10. Y ya arrancamos la segunda con directamente fármacos para la diabetes. Genial, profe, sí. ¿Listo? Sí. Quien quiera, 10 me están poniendo. 10, dale. ¿Le ponemos 10 a la clase o volvemos en 10 minutos? En 10 minutos. Dale, volvemos en 10 minutos. Nos vemos en un ratito. Está el apuntecito. No me maten. Ese pedacito de todo lo que es fármacos para la diabetes que quedó en la nada. Profe, igual dice que está grabando. Igual está acá en el apunte, profe. Sí, está en el apunte. Está todo acá. Sí, está en el apunte. Igual a mí me sale que está grabando, no sé. A mí también Sí, dice. pero ahí dice que está grabando capacitarte. Ah, ok. El que yo tengo es externo. Perdón. Bueno, pero podemos pedir la clase a capacitarte igual. Sí, se puede pedir la clase, no hay problema. Bien, vamos ahora con la parte que nos quedan
unos 25 minutos si nos va a alcanzar, precisamente para la parte de alergia, que también nos había quedado pendiente. Hoy tratamos de ver todo eso que nos había quedado pendiente. Entonces, ¿quién es alérgico de acá del grupo? Andrea, no me vayas a decir que tenés alergia también, por favor. Yo soy alérgica, profe, pero a la amoxicilina, o sea, no tomé más, en la cual no me produjo más alergia. ¿Quién más? No me digan que en un grupo tan grande no hay una sola alérgica. Yo a la vida, a mi hijo ya la sabí, pasó, él también dice, Milagro también. Bien, vamos a ver primero qué es. Facu también. Tengo ya turno en la semana para hacerme ver lo de la energía. Justita me la verdad, Francisco tiene que ir, sí, es muy probable que seas alérgico, Fran. Facu también es alérgico, ya me parecía. La alergia es algo totalmente frecuente, es muy frecuente. ¿Y se acuerdan cuando habíamos hablado del asma? Que habíamos dicho que era una hiperreactividad bronquial, que el bronquio actuaba en una forma exagerada y se cerraba en una forma exagerada. La alergia también es una reacción exagerada. Pero, acá el que reacciona en forma exagerada no son los bronquios, sino que el sistema inmunológico. El sistema inmunológico, obviamente, es el sistema que nos defiende, el sistema defensivo de nuestro organismo. Cuando detecta algo que es extraño, reacciona. Reacciona y produce una serie de cosas que, obviamente, para tratar de defendernos. En la alergia también hace lo mismo, pero lo hace de una manera exagerada. Yo siempre lo comparo con la vecina que viene a casa. Viene, toca la puerta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Me presento, soy la vecina nueva. Hola, ¿qué tal? Se fue. Mañana viene de nuevo. No, el estrés no produce alergia. Mañana viene de nuevo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿No me prestás un huevo? Sí, toma un huevo, no hay problema. Pasado mañana viene, ¿no me prestás un poquito de azúcar? Ya ahí, ya sabemos que a esa vecina no le vamos a querer abrir más la puerta, porque lo único que viene a hacer es a pedir cosas. Nuestro sistema inmunológico, ¿qué hace? Cuando está normal, viene la vecina, toca la puerta y el sistema inmunológico no le abre. No le abre. No la deja pasar. En la alergia, el sistema inmunológico abre la puerta y dice, ¿pero quién te crees que sos? Que me va a venir a pedir todos los días. Reacciona en forma exagerada. Con no abrirle la puerta era suficiente. Por eso se producen todas las manifestaciones de la alergia. Pero dependiendo a qué o qué tipo de alergia tenga la persona, los síntomas van a ser diferentes.
Después te roba el diario y te dice que va a denunciar porque los perros ladran. Sí, es una cosa de ida y vuelta bastante exagerada. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa? Hay distintos tipos de alergias. Por ahí hablaron de alergia a un medicamento. Hablaron de una alergia a una picadura de un insecto. Hablaron de también a algo que estoy consumiendo. Y dependiendo por dónde ingrese eso, que supuestamente me va a producir esa reacción exagerada, que el nombre técnico es alérgeno, porque precisamente desencadena una reacción alérgica, dependiendo por dónde va a ingresar, va a producir un tipo de reacción diferente. Por ejemplo, las alergias alimentarias. Es muy frecuente la alergia al maní, a los pescados, al chocolate, a las frutillas, al tomate, al dulce de leche, a un montón de cosas que yo las ingiero. Eso es una alergia alimentaria. ¿Por qué? Porque es un alimento lo que me está produciendo la alergia. Los síntomas de ese tipo de alergia van a ser síntomas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea. Si yo tengo una alergia respiratoria, lo más frecuente es que me lo produzca algo que ingresa por la vía respiratoria. Por lo general son cosas muy chiquititas. Yo soy alérgica a los ácaros y todo eso. Los cambios de Los clima. cambios de clima, los Y mira que ácaros. Sí. no me ayudó nada desalergín, o sea, me calma un poco, pero después me vuelve a agarrar. Lo que más me ayudó es ir a homeopatía y me dio glóbulos para tomar. Eso me controla un montón. Nada que ver con los medicamentos de las farmacias comunes. El tema de las alergias es tremendo. Sí, es horrible. No hay cura, pero sí alivio de síntomas, que es por lo general lo que hacen los fármacos. Bien, si yo tengo una alergia respiratoria, como contaba recién Sol, que es alérgica a los ácaros. Los ácaros son esos bichitos microscópicos que no vemos, que están en todos lados, que a nadie nos produce nada excepto a los alérgicos. Al polen, dice Tatiana, a el pelo de los animales, a la caspa de los animales, a millones de cosas. Y producen síntomas respiratorios. ¿Cuáles son esos síntomas respiratorios? La nariz pica. Rinitis. Sí, rinitis. Los ojos pican. Otra característica de las alergias respiratorias es estornudos. Pero no un estornudito. No, es terrible los estornudos. Exactamente. No, ataques. Parecía que me iba a morir. Literalmente a veces me quedaba dormida estornudando del cansancio de estornudar. O sea, es horrible. Exactamente. Parece que tengo como una plumita o una pelucita Sí, dentro de la nariz que me está haciendo picando. cosquillita. Sí. Ay, no, es horrible. Exactamente. Esto se llama estornudos en salva. Uno detrás del otro, hasta 15, 20 o más. Que no para de estornudar nunca. Que te termina agotando. Profe, yo le tengo alergia al polvito que se hace cuando no barres. Por eso no barro, ¿no? Pero Y sí, obviamente. Bien. Este tipo de alergias quizás es la más difícil, porque precisamente, ¿cómo hacemos? Como dice Lucila,
No barro, listo, bárbaro. Salgo por la mañana, el sol me produce estornudos después de estar dentro de casa. Eso sí, me toca pasar el trapo. Sí, porque total ahí no salta el polvito. Depende de cuántas veces estornudes. Acá Facundo pregunta, dice que cuando sale a la mañana el sol le produce estornudos, después de estar dentro de casa. Puede ser que sea cualquier cosa que esté afuera también. Y depende mucho de los otros síntomas acompañantes. Sí. Ahora hablamos de eso, Tatiana. Si únicamente estornudás, puede ser por cualquier cosa. Si, aparte de estornudar, te pica la nariz, te empieza a salir agüita, eso es alergia. Y la garganta también. Y la garganta a veces Me también. mata. Bien. Obviamente, hay otros tipos, como por ejemplo las alergias de contacto, que el nombre mismo me lo está diciendo. Yo toco algo y la piel se inflama. ¿Qué significa? Se me pone roja, también me pica, se me descama, se lastima. Eso es una alergia de contacto. Ahora, ¿cuál es el mejor tratamiento para una alergia? Lucila nos dio una pista. ¿Cuál será? Evitar el desencadenante. Evitar barrer. Bueno, por eso dije que Lucila nos había dado una pista. Evitar aquello que nos produce la reacción alérgica. ¿Siempre se puede? No. Yo puedo evitar comerme una frutilla si yo sé que la frutilla me da alergia. Pero si yo tengo alergia a los ácaros, que están en el polvillo de todos lados, ¿lo puedo evitar? No. Lucila lo dijo bien clarito. No barre. Es una forma de evitarlo. Vamos con una alergia cutánea, una alergia de contacto. Si yo sé que el detergente me produce todas estas reacciones, ¿qué hago? No lavo los platos. O me pongo guantes. Uso guantes y no me causa bueno, ponete. Yo y la mando goma otro. también no me causa alergia. Claro. No vas a hacer cosas que te salpica ahí en el brazo por las dudas. Claro, No, no queremos, totalmente. ¿qué Yo otro? estoy con vos, totalmente. Por las dudas. Mando a otro. Otra alergia de contacto. El oro, la plata. Ay, qué delicada que sos, mi vida. Bueno, perdón. Bueno, me salió, es que es lo más normal, creo, ¿no? No sé si hay gente que te tiene al acero quirúrgico. Exactamente. Bien, es muy Yo era común. alérgica a los aritos de fantasía. Exactamente, es más Ah, frecuente, la bijou de fantasía. La bijou de fantasía, por lo general, está fabricada, digamos, con níquel. Níquel es un metal muy baratieli, por eso la fantasía es baratieli, y suele ser una de las causas de alergia de contacto. ¿Qué hago? No me pongo más ese aro. Voy y me compro, obviamente, uno de acero quirúrgico, que es un tipo de acero que precisamente está fabricado para evitar en cualquier cirugía una posible reacción alérgica. O, por supuesto, bueno, Sol era que nos tiró la historia del oro y la plata. Suelen ser menos causantes de alergia, pero
obviamente también pueden, en realidad, ¿m? Cada persona alérgica tiene su propio alérgeno. Yo puedo tener alergia alimentaria, pero yo soy alérgica a la frutilla. ¿Qué sé yo? Esbeli también tiene alergia alimentaria, pero ella es alérgica al maní. Las dos tenemos alergia alimentaria, pero yo a una cosa, ella a otra. Hay tantos alérgenos como personas alérgicas. ¿Mm? Sí, Laura, puede ser por eso. Es raro, porque la mayoría de los piercings suelen ser ¿cómo se llama? De acero quirúrgico. Así que hay personas que, por más que el acero quirúrgico sea una aleación especial precisamente para evitar todo tipo de reacción alérgica, no quiere decir que alguna persona sea alérgica al acero quirúrgico. Por lo que precisamente acabo de decir. Hay tantos alérgenos como personas alérgicas. Hay gente que es alérgica a cosas que... Hay gente que es alérgica al látex. Entonces no se puede poner un guante de látex. No puede ponerse un guante de látex porque resulta que también es alérgica al detergente. Chau. A esa sí que no puede lavar los platos. Francisco pregunta, ¿la intolerancia es lo mismo tipo al gluten, a la lactosa? No. Muy buena pregunta. La intolerancia se va, digamos, por carriles diferentes. Van las dos al mismo lugar. Van las dos al mismo lugar que una alergia digestiva. Las dos van a producir diarrea, náuseas, vómitos. Tanto la intolerancia al gluten como la intolerancia a la lactosa. Pero los caminos son diferentes. No, Mati, Caro, hay gente que también es alérgica a los preservativos, totalmente. Me acuerdo que una vez vi un capítulo de Doctor House que era una paciente, una chica, que era alérgica al semen del marido y estaban buscando tener un hijito. Una cosa rarísima, loquísima, pero sí, un bajón tremendo. Pero bueno, por eso digo que hay tantos alérgenos como personas alérgicas. Y terminando con la respuesta de a Facu, a Facu no, a Francisco. A lo de la intolerancia. Claro, con el tema de la intolerancia. Los dos van a producir el mismo tipo de síntomas. Pero el carril, digamos, que usan para llegar al mismo lugar van a ser diferentes. Lo de la intolerancia, sobre todo a la del gluten, que es la enfermedad celíaca, y a la lactosa, que es una de las intolerancias más frecuentes, el nombre mismo te lo está diciendo. El mismo nombre te lo está diciendo. Hay una intolerancia. Es como que hacen un rechazo. Lo está así como diciendo, no, vaca, no, porque mira lo que haces, pero por otro mecanismo. Bien. Buena pregunta también la de Mati Caro. Preguntan, ¿en ese caso tendrían que hacerlo por inseminación? No, porque si el semen entra en forma
natural o en forma de inseminación, que es colocar el semen en la vagina de la mujer o en el útero directamente de la mujer, ocurriría de la misma manera. En ese caso lo único que se podría hacer es un in vitro. Bien, igual no se preocupen porque eso es extremadamente raro. Vieron que todas las cosas de Doctor House eran cosas rarísimas. Pero bueno. Bien. El tema de los fármacos... Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Obvio. ¿Qué te inyecta? No, perdón. ¿Qué tiene el suero? Porque me pasó que en las alergias, primero me dieron la ergotamina, ¿puede ser? No, nada que ver. No me sale el fármaco. Loratadina. Loratadina, esa. Primero me dieron esa, la segunda vez que fui me dieron corticoide y la tercera ya me pusieron suero. Sí. A lo que voy, ¿qué tiene ese suero? Bien, a eso iba. Con respecto, así como hablábamos de que cada persona alérgica tiene su o sus alérgenos, no quiere decir que la reacción alérgica siempre tenga la misma intensidad. Hay alergias leves, alergias moderadas y alergias graves. O mejor dicho, reacciones alérgicas leves, reacciones alérgicas moderadas y reacciones alérgicas graves. Vos estabas hablando de 1, 2, 3, o sea, lo que vos estás relatando, obviamente es un tipo de reacción alérgica moderada. Una alergia leve es si yo tomo un antialérgico y los síntomas no necesariamente tienen que desaparecer, pero sí por lo menos disminuir. Después les voy a mandar, la parte de fármacos no vamos a llegar a verlo porque ya son y 28. Después se los mando como hacemos siempre. Responden, los síntomas disminuyen un poquito o mucho con los fármacos. Si con el tipo de fármaco más común, ustedes nombraron por ahí aerotina, después vamos a ver de qué se trata eso, no logro controlarlo, necesito algo que sea mucho más potente. ¿Y se acuerdan cuando vimos los corticoides? Que habíamos dicho que eran antiinflamatorios, antialérgicos e inmunosupresores. Es donde se usan cuando hay una alergia moderada. Necesito ya subir un escalón en el tema farmacológico, porque con uno simple no hay Lola. Y la forma grave, por lo general, y que muchas veces se da con las alergias a los fármacos, es cuando está comprometida la vida. Que por lo general, ahora explico lo del suero, no me olvidé, que por lo general se hincha toda esta parte del cuello, existe lo que se denomina un edema angioneurótico, un edema de glotis que me tapa la vía respiratoria. Al taparme la vía respiratoria, si yo no lo permeabilizo de nuevo, se va el tacho rápido. Entonces, primero se utiliza adrenalina, porque la adrenalina en algunos lugares actúa como vasoconstrictor, me disminuye el calibre de los vasos
y precisamente en esa zona produce ese efecto. Disminuye el calibre de los vasos, toda esa hinchazón que está en la zona tapando la zona respiratoria, disminuye. Sí, acá Lourdes cuenta que a la mamá le pasó eso, que casi se muere haciendo el interno. Disminuye la inflamación ahí, se permeabiliza de nuevo la vía respiratoria, la persona puede volver a respirar, que eso es lo primero que hay que hacer. Después se utilizan antialérgicos heavy, de los potentes, los corticoides, para lograr que esa reacción alérgica desaparezca. Y el suero no tiene otra cosa, lo que preguntabas vos recién, no tiene otra cosa que, primero que nada, la infusión de adrenalina. Y segundo, también es porque a todo paciente internado termina con un suero. ¿Por qué? Porque obviamente necesita hidratación y todos los medicamentos que se le administran a una persona que esté internada van junto con el suero. O sea, con el suero ese que te pusieron no era realmente el suero, sino todos los medicamentos que te estaban poniendo a través del suero. Sí, porque me pasó eso, o sea, me habían inflamado todas las vías respiratorias, las partes de los ojos, la boca, ya estaba avanzada. Bien. 133. Les digo una última cosita y después a través del grupo les mando el archivito con los fármacos de la misma manera que les mandé los de hipertensión y los de diabetes. Hay una sustancia que está totalmente involucrada en las reacciones alérgicas. Esta sustancia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de las prostaglandinas, cuando hablábamos del tema del dolor, la fiebre y toda esa historieta, de la inflamación? Bueno, en la alergia también hay una sustancia que es la responsable de toda esa reacción exagerada. Esta sustancia se llama histamina. Y los fármacos, la mayoría de los fármacos que se utilizan para la alergia leve son los antihistamínicos. Loratadina, nombre comercial Aerotina, como nombraban hace un ratito, es uno de ellos. Perdón, profe, los en los leves, ¿cómo era? Antihistamínicos, que me bloquean a la histamina, que es la responsable. O sea, la histamina no es otra que la vecina esa. En realidad, la vecina es el alérgeno. El hecho de venir a pedir algo y romper la paciencia, esa es la histamina. Bien. El miércoles, vamos a dividir la clase en dos. La primera hora la vamos a utilizar para responder cualquier tipo de duda. Y la segunda hora yo les voy a pasar un archivo. Después veo si se los paso con un formulario de Google o un Word para que ustedes lo resuelvan.
¿Se acuerdan que habíamos hablado de hacer precisamente esto de casos clínicos, de cosas de cómo podíamos reaccionar y decir qué aconsejarle? ¿Mm? Se nos terminó la cháchara por hoy. Profe, ¿y Sí. eso lo entregamos cuando termine la clase o cuándo? Cuando quieran. Cuando quieran y lo puedan lo hayan podido resolver. Genial, No el dale. año que viene, obviamente. No, no, no. No, no, obvio. ¿Eh? Pero bueno, no hace falta que lo entreguen en el mismo día. Se pueden tomar unos días para resolverlo y mandármelo. ¿Mm? Bueno, gente bella, cualquier duda ya saben que estoy a través del grupo. Cualquier cosa de lo que vayan viendo y reviendo, de acá al miércoles puedo responder todo tipo de preguntas. Dale, profe, nos vemos. Gracias. Nos Chao. vemos el miércoles. Chao. Chao. Pásenle un lindo martes. Chao, profe. Hasta el miércoles. Está bueno.